Hola a todos, el día de hoy vamos a estar presentando sistemas de ecuaciones lineales en una cercha triangular. Mi grupo está conformado por Daniel Valenzuela, Stephanie Valdés y Dana Montaño. Bueno, primero que todo, lo que vamos a hacer es presentar nuestro análisis de un sistema de ecuaciones lineales aplicado a una estructura real de ingeniería civil. En este caso será una cercha triangular. Y antes de entrar en los cálculos, queremos ver que todos tengamos claro qué es lo que estamos hablando. En pantalla se puede ver el esquema de la cercha. Se trata de una estructura sencilla formada por 3 nodos y 3 barras. Cada nodo recibe una carga vertical hacia abajo que representa el peso de esa parte en la estructura. En el nodo 1 tenemos una carga de 30 kilonewtons, en el 2 una de 20 kilonewtons y en el 3 una de 40 kilonewtons. Las 3 barras, que las llamaremos barra 1, 2 y 3 respectivamente, tienen fuerzas internas desconocidas, que son exactamente las incógnitas que estaremos buscando, que serán x1, x2 y x3. La matriz A, que van a ver al lado de esta cercha, es la tabla de conectividad. Cada fila corresponde a un nodo y los unos indican que las barras están unidas en ese nodo. Esto no es arbitrario, sino que sale directamente de la geometría de la estructura. A continuación, miremos qué relación hay con la ingeniería civil. Entonces, ¿por qué nos importa esto en la ingeniería civil? Las cerchas son elementos estructurales que encontramos en todos lados, en puentes, en cubiertas, en galpones industriales, en torres de transmisión eléctrica, etc. El principio detrás de su funcionamiento es el equilibrio de fuerzas. Se asume que las barras solo trabajan en tracción o compresión, es decir, solo se jalan o se empujan a lo largo de su eje y que en cada nodo la suma de todas sus fuerzas es igual a 0, o en nuestro caso, igual a la carga externa que actúa allí. Cuando una estructura tiene muchos nodos, este principio nos genera un sistema con cientos o miles de ecuaciones, y ahí es donde los métodos numéricos se vuelven indispensables. No podemos resolver esto a mano, necesitamos algoritmos eficientes y confiables con los que hacemos estudios en este curso. Veamos el método de resolución por eliminación gaussiana. Entonces, para resolver este sistema utilizamos eliminación gaussiana, que es uno de los métodos directos fundamentales para el álgebra lineal numérica. La idea es transformar el sistema original en uno equivalente pero más fácil de resolver, utilizando operaciones elementales entre filas. El proceso tiene dos grandes etapas: la eliminación hacia adelante, donde llevamos la matriz A una forma triangular superior, y la sustitución de reversa, en donde despejamos las incógnitas de abajo hacia arriba. El segundo método que podemos utilizar para resolver este sistema de ecuaciones es Gauss-Seidel. Este es un método iterativo. Partimos de una aproximación inicial, por ejemplo, x0. En cada iteración, k más 1, actualizamos cada componente x sub i usando los valores ya calculados de los componentes anteriores y los valores antiguos de las posteriores, por medio de esta fórmula, x sub i. Repetimos este proceso hasta que el cambio entre dos iteraciones sea muy pequeño, menor que 10 a la menos 6 preferiblemente, o hasta alcanzar un número máximo de iteraciones. Este método es eficiente para sistemas grandes con muchos ceros, pero requiere que la matriz sea estrictamente diagonal dominante para asegurar la convergencia, es decir, en cada fila el elemento de la diagonal debe ser mayor, en valor absoluto, que la suma de los demás elementos. Para la implementación en Python, en nuestro caso, utilizamos las siguientes líneas de código, teniendo en cuenta la eliminación gaussiana y el método Gauss-Seidel, donde en la eliminación gaussiana implementamos los pasos descritos, los cuales son aumentada, normalización, eliminación y sustitución hacia atrás, como podemos ver en esta línea de código.
Para el método de Gauss-Seidel, aplicamos la fórmula iterativa y guardamos el error en cada paso para graficarlo. También probamos un orden distinto de las filas, reordenando A y B con el orden 2, 0 y 1. Aquí podemos ver las líneas de código utilizadas para el programa. Finalmente, añadimos unas líneas de código fundamentales para nuestro caso, donde queremos comparar el método de eliminación gaussiana y el método de Gauss-Seidel. Para ello, con esta línea de código de error residual, podemos comparar ambos métodos y de esta manera comprobar cuál es el mejor. Llegamos a la parte más reveladora, que son los resultados, y la verdad es que los números hablan por sí solos. Por un lado, aplicando el método de eliminación gaussiana, se obtuvo un resultado perfecto. Las soluciones son exactas. Con esto concluimos que la barra 1 soporta 25 kilonewtons, la barra 2 soporta 5 y la barra 3, 15. Sabemos que esto es correcto porque el margen de error o el residuo que tuvimos es absolutamente cero. Entonces, si reemplazamos estos valores en nuestras ecuaciones originales, el sistema cuadra de manera perfecta. Sin embargo, nos podemos hacer la pregunta de que qué pasó con el método iterativo de Gauss-Seidel. Pues bueno, este fue un fracaso en este caso, dado que su orden original, incluso después de dejar que el computador calculara unas 2000 iteraciones, nos arrojó valores que no tienen ningún sentido físico, porque nos dio un error súper alto de 20. Intentamos ayudar a este método de forma de reordenar las filas del sistema, pero obtuvimos el mismo resultado, que es incorrecto. Y por decir, incluso el error subió a 30. Entonces concluimos que la estructura no está en equilibrio en esos números. Y ahora si miramos la gráfica de convergencia, vemos claramente qué fue el problema. El error nunca bajaba, se queda estancado. Entonces vemos que nuestra matriz original no es diagonalmente dominante. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que el número principal de cada fila no es mayor a la suma de los demás números de esa misma fila. En la fila 1, el valor absoluto de 1 no es mayor que el otro 1 que lo va a acompañar. Y sin esta propiedad, en la diagonal Gauss-Seidel se va a perder y no va a poder garantizar que lleguemos a la meta o a la convergencia. Ahora sí, volviendo al mundo real y a la física del problema, la solución correcta se basa en Gauss y nos dice que las tres barras de nuestra cercha están a tracción, es decir, se están estirando. La barra número 1 es la que está ejerciendo mayor trabajo pesado, soportando 25 kilonewtons. Sabiendo esto y teniendo esta información clara y exacta, nosotros o un ingeniero ya que esté en la obra puede sentarse y decidir qué grosor o qué tipo de material necesita para que la estructura esté bien soportada. Entonces, frente a este escenario, la justificación es evidente del por qué escogimos el método de eliminación gaussiana. Primeramente porque nuestro sistema es pequeño, es de apenas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, pues para un computador moderno, el costo computacional de resolver esto con un método directo es prácticamente inexistente, es muy rápido. Entonces, también sabemos porque nos quita un peso de encima. No tenemos que estar, digamos, esperando a que el sistema converja o no lo haga, como lo es con Gauss-Seidel. Este sistema o este método nos va a dar una respuesta correcta, rápida, siempre y cuando la matriz tenga solución. Y esto lo comprobamos cuando el residuo es cero. Cambiar el orden en Gauss-Seidel no sirvió de nada porque la raíz del problema estaba en la matriz en sí. Por tanto, el método directo no solo es el más confiable, el más rápido, sino que es el más directo y no tiene tantas complicaciones. Hablando de precisión, la eliminación gaussiana, pues vemos que fue impecable dado que el residuo nos dio cero, lo que significa que tenemos una solución exacta. Con el límite de precisión que pues nos va a permitir el computador. Gauss-Seidel con sus residuos que fueron tan grandes quedó pues completamente descartado por la falta de confiabilidad
dado pues a sus resultados. Y ahora hablando sobre la convergencia, vimos que Gauss-Seidel se quedó, o pues quedó como estancado porque no cumplía la regla de la dominancia diagonal. Hay casos donde esto pues puede ser una excepción, donde el método sí funciona sin esta regla, pero en este ejemplo nos demostró el por qué la dominancia diagonal es una regla súper importante. Y teniendo esto, es como ir a la segura, el sistema sí se puede resolver y va a dar un resultado cercano o ese, pero no con errores tan grandes. Entonces, al no tener esta dominancia diagonal, pues va a ser un riesgo al momento de resolver los sistemas. Y finalmente, para hablar de limitaciones, vamos a tomar en cuenta ambos métodos. La eliminación gaussiana, por una parte, para este ejercicio es perfecta, dado que es pequeño, con 3 ecuaciones, pero si estuviéramos diseñando un estadio, como por ejemplo, en donde tenemos un sistema de 100.000 ecuaciones, este método que es directo sería demasiado lento y muy pesado para un computador. Aquí es donde los métodos iterativos son los más convenientes. Pero tenemos que tener en cuenta que para usar Gauss-Seidel en sistemas complejos, como los había comentado, tendremos que reformular matemáticamente las ecuaciones iniciales. Algo que pues para nosotros se puede salir un poco de las manos. Y para resumir qué fue lo que hicimos, lo que tratamos de hacer fue tomar un problema físico real, que en este caso es como el equilibrio de una cercha estructural. Eh, Se lo implementó en la matemática. Vimos como la elección de la herramienta numérica en este caso es muy importante. Y al tomar el método de eliminación gaussiana, tenemos la tranquilidad de que fue una respuesta exacta y muy rápida. Pues esta experiencia nos deja una gran lección como futuros profesionales, más allá como de saber programar o de poder meter datos en un software. El verdadero valor de un ingeniero está en poder entender el comportamiento interno de los números y de las matrices que pues salgan de aquellos números para poder tomar una decisión correcta en cuanto a materiales, fuerzas a las cuales van a estar sometidos las estructuras y con ello pues tener una edificación o lo que vamos a hacer de forma que dure y pues también segura.